Muy buenos días. En el siguiente planteamiento analizaremos la dinámica poblacional de una especie de mamíferos en peligro de extinción mediante herramientas de cálculo diferencial, utilizando una base de datos sobre la evolución de dicha población a lo largo de 200 semanas. Se aplicarán derivadas para estimar tasas de cambio, identificar momentos críticos, evaluar tendencias y plantear posibles medidas de conservación. En este problema, las variables implicadas son el tiempo en semanas y la población, donde la variable independiente es el tiempo transcurrido desde el inicio del seguimiento, medido en semanas, ya que esta no depende de ninguna otra en el problema y determina en qué punto del monitoreo nos encontramos. Mientras que la variable dependiente es la población de la especie que habita en la reserva natural. Esto depende directamente del tiempo, dado que a medida que pasa el tiempo, la variable cambia en respuesta a condiciones ambientales y medidas de conservación. Considerando a x como un número par, su dominio va de 2 a 200. Además del paso del tiempo, existen variables externas que podrían alterar la dinámica poblacional. Entre ellas están enfermedades infecciosas o de transmisión. Las enfermedades, especialmente aquellas causadas por virus, pueden expandirse rápidamente en poblaciones con densidades variables o con baja diversidad genética, como suele ocurrir en especies que están en peligro de extinción. Incluso una enfermedad leve podría traer consecuencias graves cuando afecta a individuos o jóvenes reproductores. Otra variable que podría estar alterando la población serían cambios en condiciones climáticas locales. Variaciones abruptas en el clima, como olas de calor, lluvias intensas o inviernos, pueden alterar el comportamiento, migración y reproducción de los animales. Además, estos cambios pueden afectar la vegetación y, por lo tanto, la cadena alimentaria. Para especies con hábitats restringidos, incluso una pequeña alteración climática puede ser determinante. El umbral mínimo de la viabilidad poblacional es de 50. Cuando este número es menor, la especie ya no se puede mantener. La reproducción de su especie ya no es sostenible y la variedad genética tampoco, quedando vulnerable a desastres y una extinción funcional. La población muestra un patrón cíclico en el cual hay aumentos, hay descensos relacionado con las estaciones o cambios ambientales. En este caso, de la semana 2 a la semana 50 ocurre un crecimiento sostenido, pero entre la semana 50 y la 80 ocurre un descenso abrupto, llegando a menos de 80 ejemplares, lo que indica un posible evento negativo. Ahora vamos a ver las diferencias entre la derivada centrada y la derivada hacia adelante. Bueno, como primera diferencia tenemos que la derivada hacia adelante calcula el punto actual y el siguiente, mientras que la derivada centrada calcula el cambio entre el punto anterior y el punto siguiente. La derivada hacia adelante es menos precisa, mientras que la derivada centrada es más precisa, ya que cuenta con dos valores, el de antes y el de después. La sensibilidad al ruido o anomalías. Esta es una diferencia mucho más marcada, ya que en la derivada hacia adelante es demasiado brusca a comparación de la derivada centrada, ya que promedia variaciones haciéndolo mucho menos sensible al ruido. Comenzamos determinando las semanas en que la población alcanza máximos y mínimos locales. Los máximos locales tenemos que en la semana 6 con un valor de 305, en la 14 con 315, en la 34 y 38 con un mismo valor de 370, en la 122 con un valor de 448, en la 128 con 444, en la 172 con 216, en la 176 con 215 y en la 200 con 294. Asimismo, tenemos mínimos locales. En la semana 2, con un valor de 296, en la semana 8, con un valor de 300, en la 16, 314, en la 36, 369, en la 74, 76, en la 126, 442, en la 170, 214, en la 174, 211 y en la 178, 213. Este mismo análisis podemos contestar el segundo punto, y es que en la semana 122 se alcanza el mayor número de individuos, con una población de 448 ejemplares.
Este valor es nada más y nada menos que el máximo global, ya que tiene el mayor valor de la gráfica en función del número de ejemplares. De esta forma, podemos decir que para cada punto máximo y mínimo, se tiene que la primera derivada de ese punto en la función es equivalente a 0. Sin embargo, al prescindir de una función, afirmamos cada máximo y mínimo según su definición. En el caso de los máximos, que son los picos altos entre los valores de y, cada uno en un valor específico de x. Asimismo, en el caso de los mínimos, siendo los valles valores de y, cada uno en valor específico de x. Y así continuamos con el punto 3, la monotonía del gráfico. Tenemos que los intervalos crecientes son de 2 a 6, 8 a 14, 16 a 28, 30 a 34, 36 a 38, 74 a 122, 126 a 128, 170 a 172, 174 a 176 y 178 a 200, que son los números de las semanas en las cuales el intervalo crece. Y así también las semanas decrecientes, que son de la 6 a la 8, de la 14 a la 16, de la 34 a la 36, de la 38 a la 74, de la 122 a la 126, de la 128 a la 170, de la 172 a la 174 y de la 176 a la 178. Así, en los intervalos crecientes, todos los puntos contenidos, al ser verificados en la derivada de la función, resultan en mayor a 0. Y en los intervalos decrecientes, todos los puntos contenidos, al ser verificados en la derivada de la función, resultan en menor a 0. Y de esta manera, concluimos con los cambios drásticos. Los cambios drásticos se pueden identificar cuando los valores de las tasas de cambio promedio de cierto intervalo es muy alta. Así identificamos los incrementos drásticos. De la semana 92 a la 108 se registra un incremento de 200 a 376 ejemplares, resultando en una diferencia de 276 individuos más. De la semana 194 a la 196 se registra un incremento de 277 a 277 ejemplares, resultando en una diferencia de 10 individuos más. Y en las reducciones drásticas tenemos que de la semana 46 a la 58 se registra una reducción de 347 a 199 ejemplares, resultando en una diferencia de 148 individuos menos. De la semana 150 a la 152 se registra una reducción de 310 a 289 ejemplares, resultando en una diferencia de 21 individuos menos. Para sacar esos valores nos basamos únicamente en la gráfica que ya habíamos registrado anteriormente. Punto 3. Utilizar el modelo matemático de la población para estimar el número de individuos en la semana 500. De acuerdo a la fórmula que nos dio para estimar el número de individuos, se tiene que reemplazar la incógnita que en este caso esté sobre el número 500. Esto va a dar como resultado un aproximado de 301,117, en el cual se realizó en varias plataformas distintos resultados y se pudo analizar que es una variación y un aproximado de 300. ¿Cuál es la tendencia a largo plazo de la población? Justificar utilizando procedimientos analíticos. Ok, a largo plazo se puede considerar que no estamos hablando de un número en específico, sino que una variante. Por en este caso vamos a usar el símbolo infinito positivo. Vamos a reemplazar cada incógnita a un infinito positivo, dando como resultado, y simplificando varias de algunas expresiones, van a dar como 0. Al hacer la multiplicación va a quedar 0 más 300. 300 no se va a modificar ya que es una constante, y ese va a ser el número predominante. Por ende, este va a quedar como un resultado fijo, 300. ¿Considera que las medidas adoptadas son efectivas para evitar la extinción de la especie? Justifica su respuesta de los análisis obtenidos y analizados. Ok, este sí puede evitar la extinción, pero como tal no es algo que no pueda aumentar la especie, ya que poco a poco va bajando. En sí solo la puede mantener sin extinguirse. Bueno,
Como conclusión, se identificó un comportamiento oscilante de la población, con recuperaciones progresivas tras los decesos. Las tasas de cambio estimadas permiten detectar puntos críticos y periodos de mayor riesgo. El modelo matemático predice una estabilización de la población a largo plazo, en torno a los 300 individuos. Las medidas de conservación son efectivas, pero deben mantenerse y adaptarse a cambios ambientales o sociales.